Movimientos de reforma en la Iglesia. Marción y su movimiento de reforma. Vamos a analizar el carácter y propósito de este Marción. Marción era natural de El Ponto, Sinope, y al parecer fue echado de su hogar por razones de adulterio, y se dirigió hacia Roma alrededor del año 139 después de Cristo. Se le presenta como un hombre de profunda seriedad y de marcada habilidad que trabajó con el espíritu de un reformador. Primero intentó conducir la Iglesia hacia su manera de pensar, pero al no tener éxito en su labor de reforma, se sintió obligado a organizar a sus seguidores en una iglesia separada y buscar una aceptación universal de sus opiniones mediante una activa propaganda. Frecuentemente se le ha clasificado como gnóstico, pero en la actualidad se duda de la actitud de esta clasificación. Lofts dice que la afirmación de Hahn, Marción perperam gnosticum vacatur, viene al punto, puesto que Marción tenía un propósito soteriológico en vez de cosmológico. Por fe, en vez del conocimiento, ocupó el lugar más importante en su sistema. Él no desarrolló mitos orientales ni resolvió problemas filosóficos griegos, pero sí excluyó interpretaciones alegóricas. Esto concuerda con la afirmación de Harnack, quien afirma que Marción no debe ser clasificado con los gnósticos como Basílides y Valentín. Harnack fundamenta su opinión en las siguientes razones. Nada metafísico ni nada apologético guiaba a Marción, sino única y puramente un interés soteriológico. Por lo tanto, él ponía todo el énfasis en el puro evangelio y la fe, no en el conocimiento. Él no utilizó la filosofía, no al menos como principio fundamental, en su concepción del cristianismo. Marción no se propuso formar escuelas de filósofos, sino reformar las iglesias de acuerdo al verdadero evangelio paulino, cuyo cristianismo creía era legalista judaizante y que negaba la libre gracia. Cuando Marción fracasó en este propósito, formó su propia iglesia. Sieber también aísla a Marción para darle un tratamiento separado. Sus enseñanzas fundamentales. Las enseñanzas fundamentales de Marción. Para Marción, la gran interrogante era cómo relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo. La clave de este problema la encontró en la epístola a los Gálatas, la cual habla de una oposición judaizante hacia Pablo y procedió sobre la asunción de que los otros apóstoles compartían esto. Marción llegó a convencerse de que el evangelio se corrompió al entremezclarse con la ley, de manera que se propuso la tarea de separar la ley del evangelio y desarrolló su teoría de los opuestos o antítesis. Marción aceptaba el Antiguo Testamento como la genuina revelación de Dios para los judíos, pero afirmaba que aquel Dios no puede ser el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él es el creador del mundo, pero de ninguna manera un Dios perfecto. Gobierna con rigor y justicia, está lleno de ira y no tiene nada de gracia. Sin embargo, no se opone al Dios del Nuevo Testamento, como el principio del mal, sino solo como un Dios inferior. Por otro lado, el Dios del Nuevo Testamento es bueno y misericordioso. Fue desconocido hasta el 15º año de Tiberio, cuando se reveló en Cristo, de quien frecuentemente se habla como el Dios bueno. Cristo no debe ser identificado con el Mesías del Antiguo Testamento, puesto que no responde a los lineamientos proféticos del Redentor que estaba por venir. Llegó como una manifestación del Dios bueno y no se deshonró a sí mismo asumiendo un cuerpo real, puesto que no podía tomar nada del reino del demiurgo, sino que asumió meramente una apariencia de cuerpo con el fin de hacerse inteligible
abrogó la ley y todas las obras del demiurgo, quien, por esa razón, se aseguró de su ejecución en la cruz mediante los príncipes del mundo. Pero por la irrealidad de su cuerpo, la crucifixión no hizo daño a Cristo. Él proclamó el evangelio de amor y libertad de la ley del Dios del Antiguo Testamento, abriendo así un camino de salvación para todo aquel que cree, e incluso para los malvados en el mundo inferior. Quedaba entendido, sin embargo, que la mayoría de la humanidad perecería siendo consignada al fuego del demiurgo. El Dios bueno no los castigará, simplemente no los tolerará. Ese es el castigo para los malvados. Dado que Marción creía que Pablo fue el único que realmente entendió el Evangelio de Cristo, limitó el canon del Nuevo Testamento al Evangelio de Lucas y a 10 epístolas del gran apóstol de los gentiles. Bueno, la reforma montanista. Su origen. Aunque se puede considerar al montanismo como una reacción contra las innovaciones de los gnósticos, se caracterizó también por sus tendencias innovadoras. Montano apareció en Frigia alrededor del año 150 después de Cristo, por lo cual su doctrina es frecuentemente denominada la herejía frigiana. Montano, junto con 2 mujeres, Prisca y Maximila, se anunciaron como profetas. Basándose en el Evangelio de Juan, sostenían que la última y más alta etapa de revelación ya se había alcanzado. La era del Paracleto había llegado y ahora que el fin del mundo estaba cerca, el Paracleto hablaba a través de Montano. Las revelaciones dadas a Montano concernían principalmente a aquellas cosas en las que parecía que las escrituras no eran suficientemente ascéticas. De ello parecería que el elemento más esencial del montanismo era su ascetismo legalista. Veremos las enseñanzas fundamentales de este movimiento. De acuerdo con el montanismo, el último periodo de la revelación se había iniciado con la venida del Paracleto. Por lo tanto, la presente era es una era de dones espirituales y especialmente de profecía. Montano y sus colaboradores son considerados como los últimos de los profetas que trajeron nuevas revelaciones. En general, los montanistas fueron ortodoxos y aceptaban la regla de fe. Enfatizaban frecuentemente la cercanía del fin del mundo y en razón de ello insistían en estrictos requerimientos morales, tales como celibato o a lo máximo un solo casamiento, ayuno y una rígida disciplina moral. Exaltaron el martirio indebidamente y prohibían absolutamente huir de la persecución. Además, mostraban la tendencia de exaltar los dones especiales en la Iglesia a expensas de los oficiales y oficios regulares. Mientras Marción apelaba a las epístolas de Pablo, Montano buscó apoyo en las epístolas y evangelio de Juan. La recepción en la Iglesia. El montanismo puso a la Iglesia en una posición desconcertante. Por un lado, representaba la posición ortodoxa frente a las especulaciones de los gnósticos, y como tal merecía aprecio. Es más, en vista de su énfasis bíblico en la cercanía del fin del mundo, la gran importancia de los dones carismáticos, particularmente la profecía, la necesidad de conservarse sin mancha del mundo, no es difícil de entender que muchos los consideraban con gran favor. Por otro lado, la Iglesia siguió un verdadero instinto de rechazo, especialmente por el fanatismo que contenía y por su pretensión de ser una revelación superior a la contenida en el Nuevo Testamento.